Em, la verdad es que queremos mostrarles también una entrevista que tuvimos con el juez Baltasar Garzón, quien quizás fue el único que nos dio un viso de esperanza en nuestro país, ¿no? Sí. Para nosotros casi alzado al nivel de héroe nacional, Hassan. Y estuvimos este sábado con el juez Baltasar Garzón aquí en la oficina, conversando con él. No sé si quieres hacer alguna pequeña reflexión antes de que comencemos a ver, conversamos a mostrar su entrevista. A ver, dos cosas. Conversamos con el juez Baltasar Garzón, que está invitado acá justamente por la conmemoración de los 50 años, por el papel que jugó cuando empezó el primer proceso judicial contra el dictador Augusto Pinochet, cuando estaba en Londres, y ahí empezaron por el asesinato de Camerlo Soria, que es un ciudadano español, y por eso empezaron entonces el proceso judicial, mientras que en Chile había una complicidad del Poder Judicial y no habían entonces procesos judiciales en contra del dictador. Entonces eso fue un momento muy importante y él habla de cómo él tomó la decisión de abrir ese proceso y por qué en términos jurídicos se justificaba más allá de los ataques que ha recibido de la ultraderecha, que nunca quisieron que juzgaran a Pinochet porque creen en la impunidad absoluta para los, por los asesinos y los torturadores. Entonces, conversamos de eso y luego, por supuesto, entramos en detalles más profundos sobre los ataques contra él. Porque él, solo por ser el juez que estaba llevando esa causa, por razones netamente jurídicas, llegaron ataques políticos y lo sacaron de su trabajo como juez. Tuvo que pelear para eso. Después sigue siendo juez en realidad. Le devolvieron el título. Hay todo un proceso de condena del Estado español por haber actuado contra él de esa manera politizada, solo por hacer ese trabajo de defender a las víctimas y avanzar en los procesos judiciales contra los victimarios de alto nivel político como el dictador Pinochet. Entonces, en todo eso lo entramos en la entrevista. Exactamente, Hassan. Fue una entrevista además muy emotiva, donde él incluso recuerda el episodio en que su madre, que ya tiene 94 años, nos contaba, se siente muy orgullosa de algunos resultados en la justicia internacional. Pero comenzamos contándoles qué piensa el juez Baltasar Garzón sobre Allende y lo que significó en su juventud el triunfo de Allende. Él nos relata ese momento. Vamos con la entrevista. Muy bien, los saludo a todas, a todos, a todes. Estamos en esta entrevista especial para los 50 años del golpe de Estado, en este capítulo de La Voz de los que Sobran, que conmemora ese 11 de septiembre de 1973. Y para eso estamos en esta entrevista con el juez y abogado de derechos humanos Baltasar Garzón, que nos acompaña esta mañana junto a Hassan Akram. Muchas gracias, juez, por estar aquí en La Voz de los que Sobran. Un placer, bueno, encantado. Ha sido una visita a Chile, llegó el miércoles anterior al 11, y ha sido una visita muy ajetreada en estos días, ¿no? Sí, muy intensa, con muchas actividades, pero bueno, es lo que toca, ¿no? Muy bien, queremos partir entonces conociendo justamente lo que tiene que ver con su vinculación. Yo sé que vamos a entrar después en detalles sobre las nuevas vinculaciones que tiene especialmente con pueblos originarios de nuestro país, pero quiero partir con este momento que lo liga finalmente a Chile de una manera muy especial, particular y para siempre, diría yo, de nuestra historia. ¿Qué es lo que pasó cuando finalmente usted decide hacer esta orden de detención hacia Augusto Pinochet cuando él iba a Londres a realizarse un tratamiento médico? Me gustaría saber cómo fue ese momento. Sé que lo ha relatado en ocasiones, pero ahora para La Voz de los que Sobran, en que además que entiendo que fue un momento muy
en que tuvo que tomar decisiones muy rápidas. Sí, efectivamente estoy vinculado a Chile, a su historia, primero sentimentalmente y de una forma muy evidente y muy potente, precisamente con el momento del golpe de Estado de 1973. Yo empezaba la universidad y vivíamos en dictadura en España, de modo que no era fácil manifestarte, porque incluso era delito, ¿no? Claro. Cualquier acción de ese tipo, pero lo sentimos y lo sentimos de forma muy, muy dura, y los trabajadores principalmente y los universitarios fuimos los que salimos de una forma decidida a manifestar esa protesta permanente. Y desde entonces en adelante siempre Chile ha sido un referente, y Salvador Allende también, ¿no? Era la primera vez que el socialismo llegaba por vía democrática a un país, irradiaba esperanza, y sin embargo fue seccionado, eliminada esa esperanza de una forma brutal y cruenta. Posteriormente, en la mitad de estos 50 años, que se van a cumplir también el 16 de octubre, por razones profesionales, como magistrado juez de la Audiencia Nacional, me tocó tomar unas decisiones que no imaginaba, en honor a la verdad, puedo decir semanas, meses, años antes, pero es que días antes era impensable que esto se produjera, porque realmente en lo que estaba sobre la mesa después de que se conoció la presencia del senador Pinochet en Londres era cursar una comisión rogatoria para tomarle una declaración, hacer un interrogatorio de preguntas, tanto por parte de mi colega García Castellón, que era el que llevaba todo el asunto principal de Chile, yo llevaba el relativo a la dictadura argentina, pero además llevaba una pieza separada que se titulaba Operación Cóndor, Operativo Cóndor, que es en toda que América. es la coordinación de los distintos servicios de inteligencia, policiales y militares de la época, para autorizar el traslado de oponentes políticos de un país a otro y posteriormente torturarlos, desaparecerlos o asesinarlos, ¿no? En ese contexto es en el que yo estaba interviniendo, y era tomar una declaración. Lo que ocurre es que, aparte de esos detalles anecdóticos de esos días, que fueron muy intensos, como los 2 años siguientes, o casi los 2 años siguientes, de una velocidad en tomar decisiones en muy poco tiempo y de mucha trascendencia, pues el viernes 16 de octubre se me planteó la disyuntiva de que la policía británica, Scotland Yard, me dijo: mire, señor juez, claro, en inglés, ¿no? Mire, señor juez, no va a ser posible lo que usted está pidiendo, de tomar una declaración a esta persona, porque se marcha mañana. ¿Se marcha mañana? Claro, esto eran las 1:45 de mediodía. Después yo vi aquello y dije, bueno, venían a decirme tome una decisión, porque en el fondo, claro, ya la semana próxima no va a estar aquí. De modo que en ese contexto había que pensar qué hacer. Lo primero que hice, me recuerdo, que fue decirle al último funcionario que quedaba en el juzgado, decirle: no se vaya usted, Jesús. Entonces me acuerdo que me dijo: siempre me toca a mí. Y bueno, ahí lo tuve muy claro. Podía no haber hecho nada, claro, no hubiese sucedido nada, incluso era lo más comprensible en esa tesitura, pero yo tomé una decisión de pura coherencia, creo que, o afirmo que fundada en derecho, como después se comprobó, porque se ratificaron todas las resoluciones, y coherentemente porque no tendría sentido para mí, como juez, como servidor público, no haber hecho algo que podía hacer y que internamente debía hacer.
y habría quedado en deuda permanente con las víctimas, con el sentido de una investigación de crímenes gravísimos como eran los de genocidio, tortura, terrorismo. Y entonces tomé esa decisión y a partir de ahí fue toda una concatenación de hechos que a veces se alinean los astros y coincidió que sí, que se llevó a cabo, el juez inglés tomó la decisión favorable, se comunicó la detención y ahí comenzó toda una sucesión de acontecimientos que dieron como resultado que la extradición se ganara, aunque políticamente hubo una decisión de que el afectado, la persona afectada, en este caso Augusto Pinochet, volviera a su país, pero ya en un contexto totalmente diferente, después de 503 días de arresto. Son 503 días de detención, que fueron los únicos días que pasó, que podríamos decir que no fue impune, ¿no? Después de todos los crímenes que había cometido. Imagínese que usted dice, era senador en ese momento. Sí. Hay que dejarlo. Lo que pasa es que claro. Es verdad que se plantearon multitud de cuestiones jurídicas novedosas, por ejemplo, la inmunidad de un ex jefe de Estado. El concepto de inmunidad en España en ese momento estaba ya bastante definido, porque yo había tenido algo similar, otro problema similar con Berlusconi en una investigación de corrupción y previamente con un secretario de Estado en la investigación sobre los grupos antiterroristas de liberación, la guerra sucia contra la organización terrorista ETA, en que también se planteó la cuestión y ya el Tribunal Supremo había dicho que la inmunidad va aneja al cargo y no tiene una trascendencia fuera del lugar donde se ejerce esa función, esa profesión. Por tanto, Pinochet estaba fuera de su jurisdicción, fuera de Chile, no podía amparar, pero lo que se planteó en la justicia británica fue algo más amplio, era la inmunidad de un ex jefe de Estado. Esa fue la inmunidad soberana que se conoce. Y de hecho, la primera resolución de la High Court fue que tenía inmunidad soberana y por tanto ahí se habría acabado todo el procedimiento. Lo que ocurre es que después el Comité de Justicia de los Lores, lo que hoy es el Tribunal Supremo, que entonces no existía con esa denominación, el organismo máximo judicial británico, dijo que no la tenía por la naturaleza de los crímenes y el tiempo en que se habían cometido. Y a partir de ahí pues ya comenzó una discusión y un debate jurídico, hubo también incidencias internas en la jurisdicción inglesa que se estimó la recusación de uno de los miembros, Lord Hothman, porque su mujer pertenecía a Amnistía Internacional, aunque no tenía mucho que ver, pero bueno, la apariencia tal, se nombró un nuevo comité, se volvió a hacer todo de nuevo, se volvió a establecer la procedencia de la extradición para que continuara, porque había delitos como era el de tortura, que en los tres países era punible en un periodo histórico concreto. Curiosamente era la última parte de la dictadura, del gobierno de Pinochet, no la primera, que era donde habíamos, donde habíamos centrado los esfuerzos, pero gracias a las víctimas, en un tiempo récord, se formularon cargos, se acumularon elementos y el Home Office, en este caso el Jack Straw, el ministro del Interior, dijo que adelante, y luego finalmente Ronald Bartle, el juez inglés, el día 8 de octubre de 1999, dijo que la extradición procedía por torturas, por conspiración para la tortura, y en cuanto a los 1.148 desaparecidos identificados en ese momento, también se debería de conceptuar como tortura psicológica y debía de ser estudiado y analizado en un tribunal de justicia, es decir, en el tribunal de justicia que reclamaba. Todo esto es lo que quedó escrito, todo esto es lo que ocurrió, y luego vino esa otra parte en la que
después de unos dictámenes médicos en enero de 2000, dijeron que no estaba en condiciones psíquicas el dictador para ser sometido a un juicio. Hubo incidencias procesales, ahí ya la diplomacia española empezó a impedir que el juez español, en este caso yo, tomara decisiones. Hubo cierta confusión de líneas que afectaban a la independencia del Poder Judicial, pero finalmente otros países, como el caso de Bélgica, también entraron con una petición de extradición, solicitaron conocer esos dictámenes y yo nombré una comisión de 7 especialistas de distintas ramas de la medicina, hicieron su informe y por unanimidad dijeron que estaba en condiciones de seguir un juicio, solo que con determinadas prevenciones médicas para ese juicio. Con lo cual quedaba claro que lo ocurrido fue finalmente en marzo, el 3 de marzo de 2000, si no recuerdo mal, fue una decisión política que se podía tomar, sí, porque el proceso de extradición, y esto es bueno saberlo, es mixto, es judicial y político. Y una vez que judicialmente se dice lo que procede, es el país de recepción de la persona el que decide si lo entrega o no lo entrega. Y en este caso decidió no entregarlo, solo que lo hizo un poquito antes. Claro, y prueba, bueno, de lo que finalmente sí estaba en condiciones, es que apenas llega, él se para y saluda bueno, y se acabó, quedó atrás la silla de ruedas, sí, quedó atrás la... Eso para mí fue un ejemplo de un acto de soberbia, ¿no? Y de ofensa a las víctimas. La gravedad no era que lo iba a hacer, yo estaba convencido que lo iba a hacer, incluso una especie de apuesta con los medios de comunicación que cubrían las noticias en la Audiencia Nacional. Yo les dije, les aseguro que se va a levantar de su silla y que va a bajar con el uniforme militar correspondiente. En eso sí me equivoqué. En lo demás no, pero el hecho es que ese acto de soberbia era indignante para las víctimas, porque podía haber sido de otra forma, ¿no? Pero tenía que demostrar en su tierra ya que decir, ya estoy aquí. Pero nunca ya era igual, porque el senador Pinochet, Augusto Pinochet, cuando vuelve a Chile, no vuelve en idénticas condiciones que cuando se marchó, sino todo lo contrario, sometido a procesos, a un desafuero, pendiente de un procesamiento que se produce por parte del juez Guzmán Tapia, a quien honestamente creo que se le debería de hacer un gran reconocimiento en este país, porque la labor que hizo fue impresionante hasta el final. Y bueno, Pinochet quedó en arresto domiciliario y nunca más pudo salir sin autorización judicial, y finalmente, después de la propia torpeza de aparecer en un medio de comunicación de Miami, si no recuerdo mal, pues se vio que estaba en condiciones y se le reanudó el proceso y finalmente no llegó a término, porque una de las causas de extinción de la responsabilidad penal es la muerte, y se produjo el 10 de diciembre de 2006. Curiosamente y paradójicamente, el Día de los Derechos Humanos. En los libros de historia, a estas alturas, caracterizan a su decisión de avanzar con este caso como una decisión emblemática, pero las decisiones emblemáticas nunca carecen de algo de polémica. A estas alturas hemos visto procesos judiciales como contra Slobodan Milosevic en lo que fue Yugoslavia, Charles Taylor, expresidente de Liberia. Hoy día se puede hablar de casos donde lograron llevar a la justicia a jefes de Estado, pero en ese momento fue mucho más complejo. En Chile se hablaba de la soberanía nacional y que no estaban respetando esa soberanía, que la idea de jurisdicción universal era una afronta al país. En ese momento tiene una reflexión acerca del valor de esta idea de jurisdicción universal y del poder político detrás de eso. Sí, yo creo que hubo mucha manipulación por los medios oficiales, tanto políticos como
el apoyo mediático orgánico, digamos, u oficial, que no cabe duda eran muy próximos y siguen siéndolo a la derecha vinculada a determinados postulados que no están lejos de Pinochet, y se dio una visión errónea de lo que es el principio de jurisdicción universal. En breves palabras, el principio de jurisdicción universal no lo inventaron los jueces, es el fruto del avance de la humanidad desde la Ilustración hacia adelante, y todo y cada uno del ámbito que acontece y que motiva las convenciones contra la guerra, contra las convenciones de derechos humanos. Comienza por la Convención de La Haya de 2007, continúa el Tratado de Versalles, el Tratado de Sèvres, la Conferencia de Londres, finalmente, o de forma muy importante, los principios de Nuremberg con los juicios de Nuremberg, después la Convención de Prevención y Sanción del Genocidio, los convenios de Ginebra de 1949, sus protocolos, y todas y cada una de las convenciones que van instaurando el principio de que hay determinados crímenes que afectan a la comunidad internacional, que son los crímenes que hoy conocemos como crímenes de lesa humanidad, crímenes de genocidio, crímenes de guerra, el crimen de la tortura, de la desaparición forzada de personas, que no pueden quedar impunes. Y para esos casos se establecen esos principios que en latín se conocen como el audere adjudicare, es decir, o juzgas y persigues, o tienes que permitir que otro lo haga y entregar. Eso está perfectamente establecido, por ejemplo, en la Convención con la tortura. Lo que no puede hacer un país es inhibirse y dejar impune un delito de torturas, por ejemplo. Y para esto, precisamente, está el principio de jurisdicción universal, que significa que este tipo de delitos, por su naturaleza, no deben de quedar impunes, y, consecuentemente, si en su país, en el país, donde acontecieron, donde se produjeron los hechos, no se puede, legalmente porque hay leyes de impunidad o normas que lo impiden, no se quiere porque políticamente se decide que sea así o no interesa, se hace una mala praxis judicial o el Poder Judicial no sanciona, es decir, si no hay una investigación fiable, independiente, efectiva, el principio de jurisdicción universal opera. Quiere decir que como las víctimas son universales y los delitos son de alcance internacional, cualquier juez que tenga en la normativa de su país previsto el principio de jurisdicción universal, no es que pueda, es que debe intervenir. El principio de jurisdicción universal es residual, no se aplica si no es que falla todo lo demás, porque es lógico, es decir, ¿qué interés puede tener España en juzgar hechos criminales que ocurren en otro país? No tiene ningún interés. Lo lógico es que se juzguen en el país, pero que se juzguen, no que sean impunes, porque las pruebas están ahí, los hechos están ahí, los testigos están ahí, es decir, todo el material probatorio, todo ese acervo que va a contribuir al juicio definitivo está en el país. Bien, pero lo que no se puede hacer con esto es olvidarnos, es impedir que se investigue, porque entonces es cuando interviene el principio de jurisdicción universal, y en España la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 23, lo establece claramente, como en otros países, como en Argentina, como en otros países. Y entonces lo que hicimos, el aporte humilde que se hizo desde España, y que lo comienzo yo en 1996, previamente también, pero en otro contexto, fue aplicar esta norma. Pero no afecta a la soberanía, porque todos los países, cuando ratifican los convenios donde establecen este principio, están cediendo voluntariamente parte de su soberanía. Lo que están diciendo es, si yo no hago nada, otro lo puede hacer. Lo que ocurre es que muchos de los países, cuando han ratificado estos convenios,
realmente yo creo que no tenían intención de que esto ocurriera así, sino es, bueno, justificar las conciencias con una norma que se firma y el tomo que la contiene se coloca en la librería y nos olvidamos de él. Bueno, pero las normas están para cumplirlas y para llevarlas a la práctica. De modo que esto es lo que sucedió. En ningún momento hubo ni acción extraterritorial de un Estado frente a otro, ni en ningún momento hubo usurpación de la soberanía. Es más, en el momento que eso se pudo hacer y llevar adelante, como ocurrió en Argentina en 2003 y 2005 específicamente, con la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, todo el material se mandó a Argentina. Incluso la persona, uno de los militares represores que estaba preso bajo mi jurisdicción, fue entregado a Argentina para que le juzgaran. Y lo que hicimos desde España es cooperar con ese material probatorio en la medida de lo que fuera, lo mismo que quisimos hacer con Chile, no solamente en ese caso, sino en el derivado, que fue el de los fondos del Banco RIPS, que se descubrió que había un claro blanqueo de dinero y alzamiento de bienes, y la investigación determinó que, bueno, había fondos que demostraban que no era tan pura la persona que como parecía o como se decía, ¿no? Justamente esa es la pregunta que queda rebotando, digamos, de esta situación. ¿Cómo le parece a usted que actuó el gobierno de la Concertación que estaba en ese momento? Si fue para usted, no sé, lo desilusionó, por ejemplo. Tengo que decirle que un juez, y hablo por mí en primera persona, cuando estás investigando, a mí me da igual lo que piense el poder político de turno. Es decir, yo soy juez y sé cuáles son mis responsabilidades, mis obligaciones y mis derechos como juez, que son los del ciudadano. Claro. Es decir, yo tengo que actuar con independencia, con apego a la legalidad y la protección de las víctimas, e investigar hasta donde la ley me permita. Lógicamente, si haces una interpretación restrictiva, tienes un resultado, y si haces una interpretación progresiva, tienes otro. Pero es que en este tipo de crímenes lo que te dice la jurisprudencia internacional de todos los tribunales internacionales, y en el caso español incluso hubo pronunciamiento del Tribunal Constitucional en 2005, en el caso Guatemala, pero que era extensible a todos los demás, es que hay la obligación de aplicar el principio que se llama proactione, es decir, tienes que ir más allá, tienes que actuar en favor de la protección del interés más necesitado de ella, que en este caso es el de la víctima. No puedes retenerte. Entonces, lo que el gobierno de la Concertación, el gobierno británico o el gobierno del Partido Popular en España pensaran era algo que no me importaba demasiado, pero es verdad que tuvo su influencia y que tienes que contar con ello. Es decir, en mi resolución, a partir de un momento determinado, es verdad que al principio no, porque dijeron independencia judicial, separación de poderes, no tenemos nada que decir. Luego, pues bueno, empiezan a mezclarse, ¿no? Claro, cuando el principio de jurisdicción universal tiene una variable negativa de aquellos que quieren bloquearlo, que es la política, la diplomática y la económica. Es fundamentalmente ese trípode es el que funciona para bloquear cualquier avance de la acción judicial, porque se está produciendo contra el núcleo del poder, aunque sea un poder que ya caducó como la dictadura, pero queda, las secuelas quedan de forma muy importante. Tenemos incluso una constitución todavía. Claro, y consecuentemente, pues sí, había un lenguaje político oficial que era evidente, pero había un lenguaje político extraoficial que también era curioso cuando menos, ¿no? Porque algunos responsables de la época, a posteriori, cuando yo tuve ocasión de hablar con ellos, me dijeron: estuvo muy bien lo que hizo, pero no había más remedio por nuestra parte que mantener esa posición. Y a mí me parece lógico, ¿sí? No me parece correcto, pero me parece lógico. Es decir, lo correcto es, deja al Poder Judicial. Lo lógico es que intentaran, en el ámbito de política interna, que aquello se detuviera. Pero también tiene una lectura para mí que fue muy interesante, ¿no?
porque coincidía la segunda vuelta, si no recuerdo mal, en el año 2000, enero de 2000, entre Lavín y Lagos. Claro. Y entonces, oír una noticia, leer una noticia que venía de Lavín, en la que decía: queremos que Pinochet vuelva a Chile para ser juzgado en Chile, creo que fue el día de antes o el día después de los Reyes Magos, el del día 6 de enero, si no me falla la memoria, porque la elección fue el 10 o el 11 de enero. Bueno, yo dije, wow, ¿qué es esto? Hasta la derecha pinochetista está diciendo que se vuelva para juzgarlo. Bueno, ¡maravilla! No, bien, milagro. Esto es así. Milagro es decir, de Reyes Magos. Claro, y cuando vuelve Pinochet, se le desafora y se le comienza o se le continúa la investigación, pues dije, ese es el éxito, claro. Ese es el éxito de la jurisdicción universal. Ya nuestra etapa concluye en un momento determinado como jurisdicción complementaria o residual, y lo que tiene que hacer la jurisdicción interna, ahí ya sí, con sus controles, y ojo, que si se vuelve a bloquear y los crímenes quedan impunes, puede reactivarse en cualquier país. Mire, es lo que ocurrió, o lo que ha ocurrido con el caso español, con el franquismo. Yo inicié la investigación de los crímenes franquistas, la bloquean en un momento hasta el punto de que a mí me suspenden de mis actividades como juez y después continúa y pierdo la condición durante 11 años de claro. condición de juez, aunque después me haya dado la razón el Comité de Derechos Humanos, pero lógicamente en Argentina, cuando esto acontece, se admite a trámite una querella por los crímenes franquistas, que es en base al principio de jurisdicción universal, que se sigue tramitando. Es decir, el principio de jurisdicción universal es de ida y vuelta. En un momento fuimos nosotros porque no se podía en Argentina, en otro momento ha sido Argentina porque no se podía en España, y ahora pues ya tenemos una ley de memoria democrática desde el año pasado que curiosamente recoge en su preámbulo y en sus principios todos los postulados que yo mantuve, que sirvieron para suspenderme y hoy son ley. Pero bueno, esa es la paradoja paradójico, de la historia. Absolutamente. Me encantó ese concepto de que algo puede ser lógico, pero no correcto. En el caso de la extradición en general, porque es un proceso judicial, pero al mismo tiempo un proceso político, muchas veces, supongo, pasa eso. Y en el caso de Julian Assange, que ya ha sido otro tema en que usted tuvo un papel protagónico, vimos la decisión política por sobre lo jurídico, y esto está llegando a tener ese famoso concepto, lawfare, el uso bélico politizado de la ley. ¿Cómo ve la preponderancia del lawfare en el mundo en este momento? Fíjese que a mí, aquellos mismos o parecidos o sus sucesores a tiempo real con el caso Julian Assange me criticaban, decían, cómo el juez que propugnó la extradición de Pinochet defiende a Julian Assange. Y yo contesté diciendo, bueno, es que es exactamente lo mismo, no se equivoquen. Es decir, aquí lo que estamos diciendo es que hay un uso abusivo del instrumento de la extradición para perseguir a una persona por motivaciones políticas, aparte de la agresión que supone a la libertad de expresión. Pero Estados Unidos persigue a Julian Assange por unos hechos que netamente, en el ámbito de la profesión de ustedes, es la esencia de esa profesión. Es decir, es obtener la información más auténtica posible, con apego a la verdad, y comunicarla, y que trascienda. Bien, a Julian Assange se le persigue porque la administración norteamericana, y ha sido una continuidad desde 2010, considera que afecta a su seguridad nacional. Oiga, afectará que ustedes no saben guardar los secretos, y en todo caso desarrollar una información sobre esos secretos, pues lo que demuestra es que quienes están fuera de la legalidad no es Julian Assange, sino otro, y no le pueden aplicar una ley de espionaje a una persona que no tiene ninguna vinculación con Estados Unidos, que no ha pisado a los Estados Unidos, y que su acción no puede ser nunca, porque se comparte con todos. ¿Dónde está el espionaje? Es decir, es un poco la contradicción, pero lógicamente la obsesión es política, porque es demostrar que de Estados Unidos no se ríe nadie.
Y eso es así, desde la mala interpretación de la doctrina Monroe hasta el día de la fecha, que ha ido justificándose el intervencionismo en el golpe de Estado de 1973, en los ámbitos económicos, judiciales, de las sanciones internacionales, etcétera, ¿no? Y lo que estamos diciendo es que Julian Assange no puede ser extraditado por estas razones de persecución política y de ataque a la libertad de expresión, y que la justicia británica sea capaz de entrar a fondo sobre estos temas. Y si hay algo más que justifique realmente que hubo una acción criminal, entonces que se demuestre, que se establezca y que se proceda. Pero lo que estamos descubriendo, y esta es una investigación, puedo hablar hasta el punto que puedo hablar, pero no más, viva en España, y es que la empresa de seguridad que ofrecía la protección a la Embajada de Ecuador en Londres era un agente de la CIA y era un agente de los servicios de inteligencia. Ya están los audios, los documentos, todo, que era una central de espionaje en la embajada. Todos estamos fichados, mis teléfonos, mis ordenadores, todos mis datos, es decir, quiénes entraban, quiénes salían, es decir, una barbaridad. Bueno, todo eso es lo que queremos que se valore, que hasta el día de hoy no se ha hecho, y ya Julian Assange, pues desde 2019, está en prisión, en una prisión de alta seguridad, como la de Belmarsh, que es conocida como la Guantánamo europea, ¿no? Y a la espera de que el Tribunal Supremo decida si admite o no admite este último recurso, y si no es así, pues trataremos de acudir a los mecanismos de justicia internacional que, curiosamente, hasta el día de la fecha, nos han dado la razón en todos los foros. A propósito de tribunales internacionales y su suspensión, de la que usted acaba de hacer referencia, bueno, fue muy complicado, me imagino, esos años en que le quitaron el nombramiento de juez. Y también por estar siempre detrás de estos casos que son bastante conflictivos a nivel internacional. Una última información dice que España no ha pagado la indemnización que deberían haberle pagado dispuesta por la ONU. Sí. Si pudiese hacer referencia a todo lo que ha vivido como en este tiempo, ¿no? Ha sido complejo. Mire, hay veces, es difícil que a los 55 años te tengas, a los 55 años, sí, más o menos, te tengas que reinventar. Tremendo. Es complicado, ¿no? Yo sí, siempre quise ser juez desde los 17 años, que comenzó coincidiendo precisamente con el golpe de Estado. Estábamos iniciando la carrera de Derecho porque yo quería ser juez desde el inicio. Y bueno, lo hice, y toda mi vida ha sido una acción de servicio público en un momento determinado por interpretar la ley con arreglo a estándares internacionales y con apoyo doctrinal, incluso local. Te dicen que has quebrantado ese principio y percibes que detrás hay un acervo oscuro que demuestra la resiliencia del propio franquismo, la pervivencia, en fin, pues dices, te frustras, ¿no? Pero tienes que seguir adelante. Si por investigar la corrupción, en el caso de corrupción política más potente que ha habido en España, que es el caso Gürtel, por tomar una decisión que puede estar uno de acuerdo o no, pero que tenía su sustento jurídico de interceptación de las comunicaciones, porque entre las personas privadas de libertad y algunos de sus letrados, porque el delito de blanqueo de dinero se seguía cometiendo, bien, y que además fueron medidas ratificadas por el juez que me siguió y las amplió y proceden contra mí y no proceden contra nadie más, pues uno se queda un poco chocado, pero finalmente yo sigo creyendo en la justicia, aunque a veces me cuesta mucho trabajo, pero creo que no podemos abandonar esa credibilidad, aunque debemos de exigir que la justicia realmente sea independiente y responda a lo que la legalidad impone. Pero, bueno, digamos que en mi caso llovía sobre mojado, ¿no? Eso podía ocurrir y ocurrió. Yo continué mi lucha reinventándome en el ámbito de lo privado y finalmente el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en
el 24 de agosto de 2021, lo que dijo es que esa sentencia del Tribunal Supremo en mi contra había sido arbitraria, parcial, no había previsión punitiva en el precepto que se basó para condenarme, no se me negó el derecho a la doble instancia y era un atentado a la libertad de interpretación y, por tanto, afectaba a la independencia judicial y no debería de volver a producirse. Y lo fue por unanimidad, incluso con los votos particulares que iban más allá diciendo al Estado español que tenía que reincorporarme a mi puesto, borrar los antecedentes penales y la correspondiente indemnización. Se comenzó un proceso para que cumpliera el gobierno español, no cumplió, y 2 años después el comité de nuevo lo pone de manifiesto diciendo no han cumplido ustedes, están en rebeldía, en confrontación con el comité y seguiremos avanzando. Yo sigo avanzando y como no contesta el Estado, pues lo demandaré y probablemente en ese ínterin me llegará la jubilación. Pero ya no es tanto por el huevo, sino por el fuero. Claro. Es decir, bueno, sigamos adelante, ¿no? Yo siempre he dicho, cuando recibí la primera notificación del comité, la comenté, la informé a mi familia y en particular a mi madre, que va a cumplir 94 años, y me dijo, dice, hijo, dice, ¿esto es bueno para ti? Digo, sí, claro, mamá. Dice, pues también es bueno para mí. Y luego, al poco rato, en un chat familiar que tenemos, mi hermana menor, que está viviendo con ella, mandó, y era un vídeo de mi madre, que había tenido un proceso muy grave y casi se nos iba un mes antes, y dijo a todos sus nietos, hijos y demás, dice, hoy se ha producido un hecho muy importante. Dice, el Tribunal Internacional más importante de los derechos humanos le ha dado la razón a mi hijo. Dice, yo ya lo sabía desde el principio. Dice, pero está bien que se reconozca. Dios me ha dejado en la tierra para ver este momento. Qué lindo. Bueno, tengo que decir que, mira, me da igual lo que diga el Tribunal Supremo o el Sunsum Corda. Es decir, da igual. En la vida lo único que tienes que ser es coherente y seguir tu lucha. Y si te tumban, te levantas, pero nunca debes permanecer de rodillas. Qué inspirador, especialmente para este programa que han tratado de votarnos tantas veces. Y a 50 años del golpe de Estado, cuando muchos chilenas y chilenos nos sentimos un poco tristes, ¿no? Usted se preocupó mucho también de los resultados de algunas encuestas cuando llegó al país, del negacionismo que ha ido avanzando en Chile y en realidad en el mundo entero, ¿no? La ultraderecha y el neofascismo han ido avanzando de una forma que no nos imaginamos nunca y nunca esperamos que eso sucediera. ¿Cuál sería el mensaje que usted nos dejaría justamente a 50 años de este cruento golpe de Estado, ¿no es cierto?, que tanto nos ha tocado y hasta el día de hoy finalmente tenemos incluso la constitución del dictador vigente en Chile? Mi mensaje es que la historia no se puede ni se debe manipular, que a las cosas hay que llamarlas por su nombre, que los intentos de ni siquiera mencionar la palabra golpe de Estado por parte de algunas formaciones políticas chilenas, o incluso negarlo, o incluso hacer responsable a quien perdió la vida en ese momento, como el presidente Salvador Allende, no contribuyen más que al deterioro de la democracia, de la convivencia, porque ni la justicia ni la verdad acaban con la democracia. La falta de justicia y la falta de verdad sí pueden acabar con ella y además pueden permitir que vuelva a producirse la misma situación. Por tanto, la ciudadanía chilena debe ser consciente y debe de perder un tantito así de tiempo, cada cual, para hacer una reflexión y olvidarse de estos cantos de sirena que la ultraderecha, el fascismo, que puede tener muchos disfraces. En mi último libro, Los disfraces del fascismo, analizo esta situación,
pero que al final nos devuelve al mismo punto donde estábamos, solo que con menos derechos, menos reconocimiento y más posibilidades de que la involución se produzca de mano del negacionismo. Ese es el mensaje. Quien quiera que lo haga, quien no se arriesga a una situación que, eso sí, nos puede perjudicar a todos. Y sobre todo, que no sean indiferentes. Y pedirle a los grupos políticos que de una vez representen los intereses de la ciudadanía por encima de las polémicas personales. Porque yo creo que se produce una confusión de que el ser representante político no significa establecer criterios que probablemente quien te haya votado ni siquiera los comparte. Y que si tienes la altura de miras correspondiente y tomas una decisión que realmente vaya en esos ámbitos del Estado que deben de ser comunes, hacia adelante y en apoyo, hombre, debes de hacerlo. Y ese entendimiento se tiene que producir. Muchas gracias, juez. Sé que tiene que ir a otro lugar, pero la verdad ha sido una entrevista muy contundente, muy interesante, que se basa justamente en los derechos humanos, y de ahí en adelante hemos tenido esta conversación y se le agradece mucho por todo lo que hizo en el caso de la historia de Chile. Muchísimas gracias. Y que siga adelante, porque sabemos que tiene además una labor con el pueblo mapuche, que es muy importante. Sí, yo creo que sí, ese es otro conflicto que quizás, estoy convencido que es el momento de abordarlo para que la convivencia sea plural, sea integradora y que se superen esas diferencias y esas discriminaciones respecto de quienes estaban aquí antes que ninguno de nosotros, claro. Y algunos no nos portamos como país demasiado bien en la época colonial. Y sobre todo una reflexión final para los jóvenes y para todos en general, pero para los jóvenes. El mejor antídoto contra la involución, contra el negacionismo y en defensa de la democracia es la defensa de los derechos humanos. Eso es fundamental. Y ahí es donde tenemos que sumar todos. Muchas gracias. Con eso terminamos la entrevista con el juez Baltasar Garzón y nos vemos el lunes en La Voz de los que Sobran.